Ecos de Hipona, un podcast de Agustinos Recoletos con Fray Enrique Guiarte. Soy Enrique Guiarte de los Agustinos Recoletos. Me da mucho gusto saludarles, darles la bienvenida a este episodio especial de nuestra serie Ecos de Hipona, en esta ocasión dedicado a la vida consagrada. Quiero aprovechar para felicitar a todos los religiosos, a todas las religiosas que hoy meditan, profundizan y agradecen a Dios el don de su propia vocación consagrada. San Agustín fue el hombre enamorado de la vida consagrada. Tenemos que recordar que San Agustín, al momento de recibir el bautismo, vive una doble conversión, una conversión plena a Cristo. Él ya era catecúmeno de la Iglesia Católica desde la misma infancia, como nos recuerda el mismo San Agustín dentro de las confesiones, y cuando realiza el bautismo lleva a cabo la plenitud de esa vocación suya de ser cristiano. Pero al momento de recibir el bautismo, San Agustín renuncia a todas las aspiraciones y a los planes y vanidades que tenía en su propia mente para consagrarse solamente a Dios. Para San Agustín recibir el bautismo significó convertirse plenamente a Cristo, pero también convertirse en un servus Dei, en un siervo de Dios, convertirse en un religioso. Vuelve al norte de África San Agustín y dedicará lo que era la casa paterna, la casa de Mónica, Santa Mónica y Patricio, la convertirá en un monasterio, repartirá la herencia con sus hermanos, pero él no quiso que esta casa paterna fuera posesión suya. La casa la puso como parte de las propiedades de la iglesia de Tagaste. En ese monasterio de Tagaste, él comienza esa aventura de vivir una vida consagrada. En un primer momento, el sueño agustiniano era poder imitar la vida de esos primeros monjes. Concretamente, San Agustín tiene en mente la vida de San Antonio, que había escuchado en el Evangelio: si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes, da tu dinero a los pobres y después ven y sígueme. San Agustín tiene ese primer modelo bíblico cuando comienza esa andadura de la vida religiosa. Su vida religiosa tiene como fundamento, en primer lugar, la vida comunitaria. San Agustín es el hombre enamorado de la vida comunitaria. Si nosotros analizamos la vida de San Agustín en sus diferentes etapas, veremos que es un hombre que va buscando vivir la vida de comunidad, y finalmente en Tagaste él puede realizar este plan y este proyecto de vivir en plenitud esa vida comunitaria, compartiendo con un grupo de hermanos. En segundo lugar, para San Agustín es muy importante la oración, poder contemplar a Dios en ese ocio santo, en ese tiempo libre para contemplar, para orar, para meditar en el misterio de Dios. También para San Agustín es fundamental la lectura de la Escritura y de la palabra de Dios como un medio para poder descubrir cuál es la voluntad de Dios y escuchar la misma voz de Dios. Recordemos esa frase donde San Agustín define qué es la oración, vinculando estos dos elementos, la Escritura y la oración. Y dirá San Agustín: tu oración es un diálogo. Cuando tú lees la Biblia, Dios te habla. Cuando tú oras, tú respondes a Dios. Por lo tanto, para San Agustín, la vida religiosa tiene ese segundo elemento fundamental, la oración, como decíamos también antes, la Biblia, la vida de comunidad, el trabajo manual y un servicio a la iglesia. Son las características fundamentales en este primer monasterio de Tagaste. Posteriormente, San Agustín fundará un segundo monasterio cuando él realiza ese viaje a Hipona en el año 391, para en ese viaje a Hipona poder tener un nuevo monasterio y hablar con un hombre que había prometido que si San Agustín lo visitaba, él entraría al monasterio. Ese nuevo monasterio será un monasterio de monjes laicos, de monjes no clérigos, donde San Agustín ya, una vez ordenado, dirige a este monasterio. En ese momento y posterior será cuando San Agustín comience a redactar su regla para hacerse presente a través de este documento, la regla agustiniana, en el monasterio de Tagaste, donde él ya no podía estar. Sabemos que pasados los años fundará un nuevo monasterio una vez que él sea ordenado obispo en el año 395. Se da cuenta San Agustín que su propia vida, su propio compromiso pastoral como obispo, alteraba la vida de estos monjes hermanos, estos monjes no clérigos,
por lo tanto separa los monasterios. Hay un monasterio para monjes que no eran clérigos, con una vida de contemplación, una vida de estudio, una vida comunitaria profunda, una vida de trabajo, pero también una vida de compromiso apostólico con la Iglesia. Tenemos algunas muestras muy interesantes del apostolado que realizaban estos monjes hermanos en la iglesia de Hipona. En primer lugar, tenemos que citar la carta 29, donde al final de la carta 29, San Agustín nos presenta el testimonio de una oración litúrgica, posiblemente el testimonio más antiguo dentro de los documentos agustinianos de una hora litúrgica, concretamente del rezo de las vísperas, llamadas en latín lucernarium, porque era la hora en la cual se encendían las lámparas de aceite, llamadas lucerne, eran las lámparas de aceite que se encendían para esa hora litúrgica. Sabemos, por lo tanto, que los monjes, terminada la jornada, acudían a la Basílica de Hipona para animar el rezo, junto con toda la comunidad de Hipona, los fieles laicos, animar ese rezo de las vísperas, acompañado de hombres y mujeres, para alabar a Dios. Juntamente con ellos sabemos que estos monjes no clérigos realizaban apostolados sumamente particulares. Posiblemente eran ellos los encargados de servir en esa casa de acogida fundada por San Agustín al final de su vida. San Agustín, hacia el año 426, edifica un lugar llamado Cenodocium, una casa de caridad y de acogida para pobres, peregrinos y enfermos. Quienes se harían cargo de atender a estas personas serán estos monjes no clérigos del monasterio de San Agustín. Y un caso muy curioso, presentado en los comentarios a los Salmos, San Agustín lo presenta como un ejemplo para invitar a sus fieles a no pensar mal, pero su ejemplo puede ser muy ilustrador de un tipo de apostolado que realizaba uno de estos monjes del monasterio de Hipona, el monasterio de monjes no clérigos. Este monje iba al anfiteatro, lugar prohibido para todos los bautizados, porque era el lugar de las luchas de gladiadores, de las luchas y espectáculos de sangre. Él iba al anfiteatro para esperar a un gladiador que había decidido convertirse, para ayudarle en ese proceso de conversión. Por eso dice San Agustín: si veis sentado dentro del anfiteatro a un monje, no penséis que este monje ha perdido la fe. Él está esperando a un gladiador para llevar a cabo con él una labor de caridad, una labor de fe, para invitarle a la Iglesia Católica. San Agustín en esta época cambia su propio lema bíblico. Ya no es más el texto de Mateo 19, si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes, da tu dinero a los pobres y después ven y sígueme. San Agustín cambia su texto para darse cuenta que el texto bíblico que realmente inspira su vida consagrada es el texto de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 32. Aquella primitiva comunidad de Jerusalén tenía todo en común y tenía una sola alma y un solo corazón. San Agustín añadirá un elemento que no aparece en ningún códice bíblico: un alma y un solo corazón dirigido hacia Dios. Un elemento propio agustiniano para presentar la realidad que quien es religioso en la comunidad no debe ver un lugar de llegada, sino un punto de partida hacia Dios. Recordar que cada día hay que ponerse en camino, cada día hay que reemprender la ruta. La comunidad no es un nido donde yo me protejo y huyo del mundo. La comunidad es un punto de lanzamiento desde el cual yo voy buscando a Dios en compañía de mis hermanos y comienzo esa aventura cada día en ese seguimiento de Dios, sabiendo que mi meta es llegar a Dios. San Agustín posteriormente será el gran enamorado de la vida consagrada. Sabemos que él fundó monasterios en Cartago, fundó también en Hipona, por lo menos, un monasterio de religiosas, del cual era superiora su hermana, una hermana de San Agustín, cuyo nombre desconocemos. La tradición le ha puesto a esa hermana el nombre de Perpetua, pero San Agustín en la carta 211 no nos dice cómo se llamaba esa hermana suya, que durante muchos años, una vez de quedarse viuda, había ocupado el puesto de superiora de ese monasterio. De hecho, en esa carta 211 San Agustín presenta
la versión femenina de la regla. La regla para San Agustín es el documento donde él intenta concentrar su propia teología de la vida consagrada. Un documento sumamente rico, posiblemente es una de las reglas monásticas más sencillas, más humanas, más bíblicas, pero también más fáciles de aplicar en la vida de todos los días. Una regla que ante todo tiene o que marca cómo la vida consagrada tiene como ley fundamental la ley de la caridad. Y en nombre de la caridad se hacen excepciones en la disciplina. Para San Agustín la norma es importante para conservar el orden dentro de la comunidad, pero la norma no puede imponerse a la persona. Ante todo, la ley de la comunidad es el amor y en nombre del amor se deben hacer excepciones. San Agustín invita al religioso a seguir su ruta colocando su mirada sobre todo en Dios y viviendo y cumpliendo los preceptos, dirá al final de la regla San Agustín, no como un esclavo bajo la ley, sino como un hijo bajo un régimen de gracia, enamorado de la belleza espiritual de Cristo. Y exhalando, dirá San Agustín, el buen perfume de Cristo, dando testimonio con su alegría de su propia consagración. San Agustín coloca en el comentario del Salmo 132 una serie de características que deben distinguir al religioso. Él habla en ese salmo como, el salmo nos habla que Aarón fue ungido sacerdote y el aceite bajaba por la barba de Aarón. San Agustín se pregunta qué significa la barba y dirá la barba significa la comunidad primitiva que siguió el ejemplo de Cristo, esa primitiva comunidad de Jerusalén, pero la barba representa también a una comunidad religiosa y al religioso. Y dirá San Agustín quiénes son los barbados y presenta características que se convierten en un examen de conciencia para quienes vivimos la vida consagrada. El religioso debe ser fuerte en la fe, debe ser alegre, debe ser esforzado, debe ser también una persona que viva en esa tendencia hacia Dios. Coloca, por lo tanto, San Agustín estas características del religioso. Finalmente, San Agustín en sus obras dedicadas a la vida consagrada nos recuerda que el religioso no es una persona que vive su consagración por sí misma, sino que ha recibido la gracia de parte de Dios y que vive rodeado de peligros. A San Agustín le gustan mucho presentar en sus obras monásticas imágenes peligrosas de la vida religiosa. Concretamente, dos iconos, el icono de Daniel en el foso de los leones y el icono de los tres jóvenes en el horno de Babilonia. El religioso es como Daniel, está rodeado de peligros, de tentaciones, de elementos que intentan alejarle de Dios, pero Daniel, en ese foso de los leones, se libra del peligro porque confía plenamente en Dios. Los tres jóvenes en el horno de Babilonia, rodeados por ese fuego, no se queman porque alaban y bendicen a Dios. El religioso está colocado en medio del mundo, rodeado de tentaciones, rodeado de peligros, pero no se quema ni finalmente perece porque pone su confianza en Dios. San Agustín nos invita, ante todo, a recordar que el religioso es un milagro de la gracia de Dios y nos invita a no poner nuestra confianza en nosotros mismos, sino poner nuestra mirada siempre en la gracia de Dios y en Dios, que es quien nos capacita para poder cumplir la misión que Él nos ha encomendado. Ojalá que en este día de la vida consagrada meditemos sobre ese gran don, esa riqueza de ser religiosos y de vivir la consagración en Dios. Soy Enrique Aguiar de los Agustinos Recoletos. Me ha dado mucho gusto estar con ustedes en este nuevo capítulo de Ecos de Hipona. Ecos de Hipona, un podcast de Agustinos Recoletos con Fray Enrique Guiarte.